Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro buen Dios y amoroso Salvador Jesucristo derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas y bienhechoras bendiciones sobre cada uno de nosotros. Una vez más, nuestra sincera gratitud por su agradable compañía para juntos compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En nuestro deleitoso recorrido por el capítulo 16 del libro de los Hechos, seguimos analizando la acción omnipotente del Dios al cual Pablo y Silas servían. Hoy nos corresponde comentar la manera en que la acción divina afecta la vida del carcelero de Filipos. Pero antes debemos observar que aunque la acción divina es soberana, el comportamiento humano ocasionalmente puede inclinar favorablemente la ejecución del omnipotente. Segunda de Crónicas 16, 8 y 9. Salmos 34, 15. Los versículos anteriores nos muestran que el comportamiento de Pablo y Silas fue un ejemplo de fe, fidelidad, amor a la obra del Señor, abnegación y dependencia del Señor. Estos humildes y abnegados siervos, después de ser objeto de tanto atropello, y en las condiciones en que se encontraban en esa fría y oscura cárcel, no estaban resentidos, llenos de odio, tristeza, quejas y amargura, sino que por el contrario, alegremente oraban y cantaban alabanzas al Señor. La respuesta de la fidelidad divina no se hizo esperar. El Altísimo habla en un fuerte terremoto, rompiendo los cerrojos de la seguridad y prisión humana, llena todo el recinto de la seguridad divina, trayendo salvación y vida eterna para el carcelero y para todo el que la quisiera obtener. Sí, mis amados oyentes, salvación en abundancia, porque eso es lo que Cristo vino a traer y ofrecer para todos aquellos que la quieran recibir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16, Lucas 19:10 y Juan 5:24. Eso pasó con el carcelero de Filipos. Creyó y aceptó a Cristo como su Salvador, y eso ha pasado con millones y millones de hombres y mujeres desde el año 30 de nuestra era. Tan pronto como el carcelero se vio desafiado y turbado frente al poder divino,
a través del terremoto, entendió que verdaderamente Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, que él era un vil pecador y tenía la gran oportunidad de ser salvo. No perdió tiempo y preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. La respuesta de Pablo y Silas fue la misma que tú recibirías hoy si hicieras la misma pregunta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y posiblemente toda tu casa. El carcelero no había oído hablar de Cristo, el único medio de salvación. Hechos 4:12 y 1 Timoteo 2:5. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Dios le comenzó a hablar al carcelero con un terremoto. ¿Tendrá Dios que hablarte a ti con una terrible enfermedad o catástrofe natural? Él nos ama y por eso nos dio a su único Hijo, el cual nos habla cada día por la obra de su creación y todos sus fenómenos. Nos habla por diferentes medios de comunicación, pero la manera más directa y clara de hablarnos es su palabra. ¿Lees tú cada día su palabra? ¿Qué esperas para caer de rodillas como el carcelero o como el mismo apóstol Pablo y exclamar: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ahora les invito a conocer más y mejor de este asunto, escuchando los siempre claros y nutritivos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Hoy con el tema Conversión del carcelero de Filipos, parte 1. Hechos 16, 31 al 34. Ellos dieron inmediatamente una instrucción breve, concisa y clara, que ya se ha hecho frase clásica y lapidaria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como dice el profesor Trenchard, fue un principio, una soga que se echa al hombre que se ahoga, quedando para más tarde la explicación del sentido pleno de la salvación y la presentación de la persona del Salvador Jesucristo. La última cláusula, tú y tu casa, no significa la promesa de que sus familiares también habrían de ser salvos posteriormente. Mucho menos significa que pudiesen salvarse por creer y ser salvo el cabeza de familia, pues nadie puede creer ni salvarse por otro. Es un asunto muy personal. Significa simplemente que los de su casa tendrían la misma oportunidad de salvación si, como él, ponían su fe en el Señor Jesucristo. Pablo y Silas se olvidan ahora de sus heridas, del frío de la madrugada y de la noche que pasaban en vela. Ni por un momento demoran anunciarle a este hombre el camino de salvación. Lucas no nos dice si algún otro preso se convirtió
en aquella noche. Es posible que muchos lo hicieran. Por lo que se desprende del contexto posterior, allí mismo, en el patio de la cárcel, Pablo y Silas instruyeron con más detalle en la palabra del Señor, no solo al carcelero, sino también a todos los que estaban en su casa, según verso 32. Los padres de familia y amos han de procurar que los que están bajo su cargo sean instruidos en la palabra de Dios, pues el alma del más pobre esclavo vale tanto como la del amo más encopetado, ya que todos han sido comprados al mismo precio. También allí mismo, en algún pozo del patio, según verso 33, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Nótese cómo este hombre, ya salvo por la fe, se preocupó inmediatamente por los cuerpos heridos de quienes habían sido los instrumentos de Dios para salvarle, antes de bautizarse él con todos los de su casa que, como él, habían escuchado el mensaje y habían puesto su fe en el Señor. El texto, pues, no da pie en modo alguno para fundamentar el bautismo de los niños de pecho. Del patio de la cárcel, el oficial romano, acompañado de sus familiares, incluidos los criados, llevó a Pablo y a Silas a su casa, situada con toda probabilidad encima de la misma prisión, y les puso la mesa, correspondiendo así como Lidia anteriormente, con la comida material y el hospedaje a la comida espiritual que Pablo y Silas les habían impartido y continuarían impartiéndoles también durante la cena, mientras que, dice Trenchard, el rostro del carcelero, un poco antes espejo de desesperación, radiaba el gozo del Señor al darse cuenta de que la salvación había llegado a su casa. Y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios, de haber salido del reino de las tinieblas a la luz admirable del reino de Cristo. Nótese cómo el que antes había creído en Jesucristo se dice ahora que había creído a Dios, es decir, había dado crédito a la palabra de Dios. Las expresiones, pues, no son sinónimas, sino que indican dos aspectos diferentes que se integran en el acto de creer. Pero lo importante, mis amados amigos y oyentes en general, es apreciar el cambio de este hombre. El que maltrató cruelmente a Pablo y a Silas, ahora, después de haber recibido a Cristo como su Salvador, es el que le cura las heridas, los abraza, se humilla ante ellos, le pide perdón, le lleva a su casa, le ofrece un banquete de comida y celebra con toda su familia. Este es el gran regocijo que viene al alma cuando ha sido libertada del pecado al aceptar a Cristo como su Salvador. Que el Señor, pues, les bendiga y ojalá que todos aquellos que no le conocen como Salvador puedan doblar sus rodillas ante Él en este momento y pedir perdón por sus pecados. Ojalá que así sea. Amén.